Continuamos estudiando el anexo donde estamos tratando de mostrar cuál es la verdad echada por tierra. Y una de las partes de la verdad echadas por tierra o escondidas u ocultadas es el verdadero cumplimiento de la profecía en la historia. ¿Para qué? Para que no veamos cómo se cumplió la profecía, porque el cumplimiento de la profecía da muchísima luz sobre lo que está pasando ahora, como dice Elena White. Tenemos que ver en la historia para comprender lo que está pasando. Como Dios le indicó a Elena de White, debemos ver el cumplimiento de la profecía en la historia para comprender los eventos que se están produciendo frente a nuestros ojos, los eventos que ocurren en la preparación del ejército del dragón para la batalla de Armagedón, y para poder llegar a tener ojos para ver y oídos para oír las palabras de la profecía. Y es importante que cuando veamos los hechos que son el cumplimiento de la profecía, no opiniones, hechos, no cerremos nuestros ojos para no ver, porque de ese modo nos alejaríamos de la realidad y podríamos llegar a caer en el ciego fanatismo. Y vamos a empezar por los hechos que ocurrieron al final del periodo de Esmirna, que finalizaría con 10 años de persecución y martirio, en el que la bestia romana perseguiría a los verdaderos cristianos, buscando exterminarlos. Y Esmirna es la segunda etapa de la iglesia cristiana, y ahí Babilonia se sigue embriagando de la sangre de los mártires. En el año 31 llegó el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia que sería sustentada por Dios en el desierto por 1260 años. Entonces estamos al comienzo de ese periodo. Y Éfeso es la iglesia primitiva en la etapa apostólica hasta el año 100 en que murió Juan. Y después sigue el periodo de Esmirna. En este periodo, el dragón, que había empezado la guerra contra la iglesia cristiana, con su sexta cabeza, el imperio romano, y su mujer, la gran Babilonia, con su sexta cabeza, la religión pagana del imperio romano, la mujer Jezabel, como la llama Jesús, que se sentaba sobre el sexto monte, persiguieron a la iglesia primitiva. Y al final de este periodo buscaron exterminarla usando las fuerzas del imperio romano. En los 10 años finales del periodo de Esmirna, la iglesia fue probada, zarandeada, y se manifestó la apostasía en los hombres que, para salvar sus vidas, se postraron ante los dioses de Roma y los adoraron. Entonces, la profecía es clara, habla de 10 años finales que se cumplieron entre el año 303 y el año 313. En el año 303, Diocleciano decretó el exterminio de los cristianos, el emperador Diocleciano, y en el 313 el emperador Constantino decretó libertad religiosa y buscó seducir a los apóstatas. Ahora este es el mensaje de Jesús al ángel de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué era pobre? Porque era perseguida esa iglesia y era atribulada, pero en medio de la persecución se esforzaba y predicaba la verdad. Y era rico porque era parte del reino de Dios y Dios estaba derramando su amor en sus corazones. Y Jesús dice: yo conozco tus obras y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y tenemos que ver quiénes eran estos que se decían ser judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Y vamos a ver que no está hablando del pueblo judío, sino los que se dicen ser cristianos, porque judío, en el tiempo Nuevo Pacto, como dice Pablo en Romanos 2, es el que es circuncidado en el corazón. Y Jesús le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y empecemos por los que eran parte de la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes eran los que en el periodo de Esmirna se decían judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás? Como después del año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, había terminado la persecución de los cristianos por parte de los judíos,
no se trata de judíos. ¿Qué pasó? Cuando el año 70 fue destruida Jerusalén, los dirigentes judíos, los que organizaban la persecución con la iglesia adventista, desaparecieron, murieron todos justamente en Jerusalén. Y ya no hubo persecución de parte de los judíos, el que perseguía era el Imperio Romano. Ahora, ¿quién eran estos que se decían ser judíos y no lo eran? Eran los que se decían ser cristianos o judíos para buscar corromper al pueblo de Dios, como inicialmente lo hicieron los gnósticos, pero no eran judíos, no eran cristianos. Algunos de ellos querían introducir en medio de la iglesia cristiana las ideas y conceptos filosóficos con los que los paganos definían a sus dioses, los dogmas filosóficos que adoptaban como verdad. Ellos fueron los que posteriormente hicieron la obra de Balaam. A ellos, la Iglesia de Roma los llama los padres de la Iglesia, entre los cuales están Tertuliano y los miembros de la Escuela de Alejandría, donde se buscaba unir el helenismo, el gnosticismo, que no es otra cosa que espiritismo, y el cristianismo. Y como dice Elena de Juan, el conflicto de los siglos, páginas 62 y 63, aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la Iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran, también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana, ¿no? Porque los dogmas de la filosofía pagana son las cosas sacrificadas a los ídolos que después se metieron en medio de la iglesia. ¿Y quiénes eran estos? Principalmente los que conocemos como la Escuela de Alejandría o Escuela Neoplatónica de Alejandría, que fue una corriente de filosofía que se desarrolló en el Egipto helenístico y romano entre los siglos III y VII después de Cristo, caracterizada por la tendencia a la erudición y al sincretismo. O sea, ¿qué es el sincretismo? La mezcla. Por ejemplo, cuando hay dos pueblos que tienen dos dioses y se genera un dios sincrético, se unen esos dos dioses en un dios. Y lo que hacían ellos era el sincretismo entre las ideas filosóficas tomadas del neoplatonismo y de la filosofía de Aristóteles y religiosas, procedentes del gnosticismo, ¿no?, que es espiritismo, y el cristianismo. Hacían una amalgama. Su actividad concluyó con la conquista musulmana de Egipto en el año 640. A esta escuela pertenecían los apóstatas que, haciendo la obra de Balaam, ayudaron a Constantino en su misión de unir al cristianismo y el paganismo en una única religión ecuménica y sincrética. Y vamos a ver justamente de qué se trata esto. ¿Y qué pasó al final de este periodo? Como Dios lo había anunciado por medio de Daniel, el rey del norte se contristaría porque empezaría a ser atacado por fuerzas extranjeras y se enojaría contra el Santo Pacto, contra la Iglesia cristiana. Daniel 11:30. Porque vendrán contra él naves de Kitim. O sea, Kitim siempre en la profecía es un símbolo de lejos, o sea, tierras lejanas. O sea, lo atacarían personas que vendrían de lejos, fuera de las fronteras del Imperio Romano, y él se contristará, el rey del norte, y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Entonces, ¿qué haría? Se enojaría contra la iglesia cristiana. Y después se entendería con los que abandonen el santo pacto, con los apóstatas. Y exactamente como había sido anunciado, en el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano fue a consultar a Apolo, a Satanás, el dios de las fortalezas, a través de su oráculo que estaba en Dídima, para saber cuál era la causa por la cual él no los estaba defendiendo en sus fronteras. Y Satanás le contestó que era a causa de que ellos permitían que en el imperio hubiera cristianos que no lo adoraran. Entonces, Diocleciano decretó el exterminio de los cristianos que no adoraban a los dioses de Roma y empezaron los 10 años de persecución y martirio con los que finalizaría el periodo de Esmirna. En este periodo,
muchos cristianos abandonaron el Santo Pacto y adoraron a los dioses de Roma para salvar sus vidas. Y vamos a ver el testimonio de la misma Roma. Como leemos en Apocalipsis 9:11, ¿quién es Apolo, el que fue a consultar al emperador romano? Es Satanás mismo. Como Apocalipsis 9 habla de los espíritus demonios que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus. Y fíjense qué es lo que pasó. Esto lo encontramos en la historia. Según Lactancio, Diocleciano y Galerio, que era su yerno, discutieron sobre la política imperial hacia los cristianos durante ese invierno. Diocleciano argumentaba que bastaría con prohibir a los cristianos trabajar como funcionarios o en el ejército para recuperar el favor de los dioses. Pero Galerio quería ir más allá y defendía la exterminación. Los dos hombres, ¿qué hicieron? Acudieron a pedir consejo al oráculo de Apolo en Dídima. ¿A quién le fueron a pedir consejo? A Apolo. ¿Y quién es Apolo? Es Satanás. El cual contestó que los justos sobre la tierra dificultaban la habilidad de Apolo de aconsejar. ¿No? O sea, ¿qué dijo Apolo? ¿Qué dijo Satanás? ¿No? Permiten que haya estos justos en la tierra. El término justos, según interpretaron miembros de la corte de Diocleciano, solo podía hacer referencia a los cristianos del imperio, consiguiendo persuadir a Diocleciano para que accediera a las demandas de una persecución universal. Y el 23 de febrero del 303, Diocleciano ordenó que la recién construida iglesia de Nicomedia fuera arrasada. Exigió que se quemaran sus escrituras y que se requisara todo lo de valor para el tesoro imperial. Al día siguiente, Diocleciano promulgó su primer edicto contra los cristianos. En él, Diocleciano ordenó la destrucción de las escrituras cristianas y de sus lugares de culto a lo largo del imperio, prohibiendo a los cristianos reunirse para celebrar los actos litúrgicos. Este fue el primero de los tres, y el tercero determinó directamente la exterminación de todos los cristianos que no se postraran ante los dioses de Roma. Y Dios le mostró a Elena de White en la visión de la gran apostasía lo siguiente. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. ¿Símbolo de quiénes? De los dioses de la Gran Babilonia. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Entonces, de este modo, Dios le mostró a Elena de White cuál era la bandera de la iglesia primitiva y quién era el Dios de la iglesia primitiva. Y esta es la bandera que le dio Elena de White para que el pueblo adventista le eleve, porque nuestra misión es recuperar la fe de la iglesia primitiva, la que llevaba esta bandera. Y había una bandera negra con imágenes y una bandera blanca, de un blanco puro, que solo tenía una inscripción, sin ninguna imagen. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Y esta es la matanza final de Esmirna. Los cristianos desaparecieron delante de ellos y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. Y al final, acercándose al final de este periodo en el año 311, el que había cambiado de opinión, ¿quién era? Era Galerio. Y en el edicto de tolerancia de Nicomedia del año 311, que no entró en vigencia por la inmediata muerte de Galerio, encontramos un claro testimonio de lo que ocurría en esos días. Y esto es lo que dice este edicto. Entre todo lo otro que por el bien y la prosperidad de la cosa pública dispusimos, quisimos en el pasado armonizar todas las cosas con el derecho y el orden público romano tradicional. También buscamos que incluso los cristianos, que habían abandonado la religión de sus ancestros, se reintegrasen a la razón y al buen sentido. O sea, ¿qué buscaban? Que los cristianos volvieran a la religión pagana de Roma.
En efecto, por algún motivo, la voluntad de los cristianos fue por su propia obra plagada de tal manera y fueron presa de tal tamaño estupidez que abandonaron las instituciones ancestrales que quizás sus mismos antepasados habían instituido. ¿Por qué habla de sus antepasados? Porque muchos aristócratas romanos, que eran herederos de los que fundaron el imperio, se habían hecho cristianos. En su lugar, por su propio capricho y como bien les pareció, adoptaron y siguieron leyes propias, congregándose en varios lados como grupos separados. Y sigue diciendo Galerio: así, cuando con tal finalidad pusimos en vigor nuestras leyes para que se conformasen a las instituciones tradicionales. ¿Qué significa esto? Para que adorasen a la bestia y a su imagen, para que volvieran a la religión de Roma, a la religión pagana, a la mujer Jezabel, y adoraran a sus ídolos. Muchos se sometieron por el miedo, y esto es lo que muestra el Imperio Romano. Muchos cristianos se sometieron por el miedo, otros fueron incluso abatidos. Los fieles fueron abatidos y los otros se sometieron. Aún así, muchos perseveraron en su propósito. ¿Y qué pasó con los que se sometieron? Y constatamos que no observaban la reverencia a los dioses de la religión de vida, ni tampoco aquella del Dios de los cristianos. Habían apostatado a Jehová y no lo adoraban, pero tampoco adoraban a los ídolos de Roma porque sabían que eran ídolos. Simplemente los habían adorado para salvar la vida. Habida cuenta de nuestra gran clemencia e inveterada costumbre de indulgencia que ejercitamos frente a todos los hombres, creemos que debemos extenderla también a este caso. De tal modo, y esto es lo que determina Galerio, pueden nuevamente los cristianos reconstituirse así como sus lugares de culto, siempre que no hagan nada en contra del orden público. Por medio de otra carta indicaremos a los magistrados cómo deben conducirse. En razón de esta nuestra benevolencia, deberán orar por nuestra salud y de la del imperio, para que el imperio pueda continuar incólume y para que puedan vivir en seguridad en sus hogares. Y este edicto fue dictado en Nicomedia, ahora en el año 311. Y fíjense lo interesante que dice Galerio. Los cristianos que abandonaron las instituciones ancestrales que quizás sus mismos antepasados habían instituido, ¿eran quiénes? Eran aristócratas romanos. Y estos son los primeros que apostataron. Cuando el Estado romano puso en vigor leyes para que los cristianos romanos volvieran a profesar la religión de sus ancestros, la religión de Jezabel, y se conformasen a las instituciones tradicionales, muchos se sometieron por miedo y se postraron ante los dioses de la religión de vida. Otros fueron abatidos por mantenerse fieles a el Dios de los cristianos, y aunque el edicto no lo indica, algunos de los que permanecieron fieles sobrevivieron, porque no pudieron exterminarlos a todos. Y el emperador conocía a los apóstatas y sabía lo que hacían, y sabía que, luego de salvar sus vidas, no observaban la reverencia a los dioses de la religión de vida, ni tampoco aquella del Dios de los cristianos. Galerio quería que los apóstatas reconstituyeran sus lugares de culto y volvieran a reunirse como cristianos. Quería reconstituir la iglesia cristiana. Y, en vez de pedirle a Apolo que protegiera el imperio, quería que los cristianos se lo pidieran a su Dios. Y por supuesto, esta era una ofensa terrible para Apolo. Esto hizo que Galerio fuera asesinado inmediatamente y su edicto no fuera puesto en práctica. Pero es un testimonio muy claro de lo que pasó. Muchos cristianos habían apostatado como anunciaba la profecía, y estos serían seducidos por Constantino. Y la persecución finalizó cuando Satanás cambió de estrategia, como Dios le mostró en el Juay, y en vez de buscar asesinar a los cristianos fieles, decidió corromper a la iglesia cristiana. Entonces, Satanás se le apareció a Constantino en una visión y le mostró el símbolo con el cual Constantino lograría vencer a sus enemigos, a los verdaderos cristianos. Y este símbolo era la imagen del dios Sol con una cruz en el medio. Como para Constantino y para todos los paganos, la cruz era el símbolo de las estrellas. Así la representaban los dioses hijos del dios Sol y la diosa Luna,
Él identificó este símbolo como el símbolo de su Dios, el símbolo de Apolo o Mitra, el Cristo babilónico. Posteriormente, en un sueño, Satanás le dijo a Constantino que él era el Cristo de los cristianos y le dio instrucciones sobre cuál era el camino a seguir para seducir a los cristianos. A partir de ese momento, Satanás, el dios de las fortalezas, como le llama la profecía, Apolo, Tamuz, Horus o Mitra, es el anticristo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Por qué? Porque los apóstatas empezaron a llamarlo Cristo. Y acá tenemos la imagen del dios Sol invicto en una escultura de esa época. Como acá está como representaban los romanos al dios Sol, a la diosa Luna, y en sus manos la diosa Luna tenía cruces, que es un símbolo de las estrellas, los dioses hijos. Y el dios hijo principal era Mitra, al que adoraba Constantino. Entonces, cuando Constantino vio el sol con la cruz en el medio, inmediatamente dijo, este es el símbolo de ¿quién? De mi Dios, símbolo de Mitra. Ahora, ese símbolo fue introducido en medio de la iglesia de Roma y los apóstatas empezaron a llamarla Cristo para obtener el favor de Constantino. Y esta es la historia. In hoc signo vinces, con este signo vencerás. In hoc signo vinces es una traducción en latín de la frase griega que significa con este signo vencerás. Según la leyenda, Constantino adoptó esta frase griega como lema después de su visión de un crismón. Lo llaman crismón porque es símbolo de Cristo, así lo llama Roma, en el cielo justo antes de la batalla del puente Milvio contra Magencio el 12 de octubre del año 312. El símbolo del cristianismo primitivo consistía en un monograma compuesto por las letras griegas Shi y Rho, los dos primeros en el nombre de Cristo en griego, y en épocas posteriores el crismón y HS representan las tres primeras letras de Jesús en griego latinizado, y el in hoc signo vinces de la leyenda. El historiador Eusebio Cesarea dice que Constantino fue marchando con su ejército. Eusebio no especifica la ubicación real del evento, pero claramente no lo es en el campamento de Roma, cuando levantó la vista al sol y vio una cruz de luz por encima de ella y con él las palabras griegas, por esto la victoria, a menudo dictadas en latín in hoc signo vinces. Al principio Constantino no conocía el significado de la aparición, pero en la noche siguiente tuvo un sueño en el que Cristo, fíjense, en el que Satanás le explicó que debía usar el signo en contra de sus enemigos. Ahora, en el año 313, Constantino, siendo emperador o líder político de esta romana, la sexta cabeza del dragón y sumo pontífice romano, o líder religioso de la religión pagana del Imperio Romano, porque tenía dos coronas, la de rey político y rey religioso, porque era la cabeza de la sexta mujer del dragón, la sexta cabeza de la mujer del dragón, o sea, la sexta ramera, la región pagana de Roma, a la que Jesús identifica en la profecía como la mujer Isabel, y él, por medio del edicto de Milán, detuvo la persecución y declaró libertad religiosa en todo el Imperio Romano. Entonces empezó el periodo de Pérgamo, se acabó Esmirna y empezó Pérgamo. Y este es el edicto. Habiendo advertido hace ya mucho tiempo de que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse el arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tenga. Entonces, ¿qué pasó? A partir de ese momento, el Imperio Romano decretó libertad religiosa. Y Constantino se dedicó, como le había indicado Satanás, a seducir a los apóstatas, como Jesús lo había anunciado en la profecía del Apocalipsis. Entonces sedujo a los apóstatas, constituyó a la nueva iglesia de Roma en su casa, en el Palacio Imperial de Letrán, donde estaba el trono de Satanás, como Jesús lo había anunciado.
el trono del sumo pontífice romano, la cabeza de Jezabel, el lugar que era habitación de demonios y donde Dios le había dicho a su pueblo que no se reuniese ni lo adorase. Aquí tenemos una ilustración del Palacio Imperial de Letrán, y frente al Palacio Imperial de Letrán está el obelisco de Tutmosis III, ¿no? El faraón que no quiso dejar salir de Egipto al pueblo de Dios y que terminó debajo del Mar Rojo. Y los emperadores romanos se trajeron su obelisco y lo pusieron aquí. Y al lado lo que se ve es la iglesia de Letrán que edificó Constantino después. Pero el Palacio Imperial de Letrán es el cuadrado. Y aquí a la derecha tenemos el trono de Constantino, que está en el Museo del Vaticano. Esto es lo que queda del trono del sumo pontífice pagano. Y fíjense las columnas, que son las columnas de un símbolo de adoración de Baal. Una columna recta, ¿eh? Y una columna torcida, símbolo de sexo masculino y femenino, porque Baal tenía doble sexo. Y arriba la imagen que muchas veces aparece junto a la Virgen, a la imagen de la Virgen. Bueno, este es el trono del sumo pontífice pagano, que Constantino después le daría al obispo de Roma. Y ahí se manifestaría el hombre de pecado. Ahora, ¿qué dijo Dios sobre esto? Porque los apóstatas empezaron a adorar en el lugar donde se adoraba a Satanás. Y no solo eso, empezaron a llamar Cristo a la imagen a la que Constantino adoraba, al sol con la cruz en el medio. Pero Dios le había dicho claramente a su pueblo: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis la sepultura de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. ¿No? Y no haréis así a Jehová vuestro Dios. O sea, a Dios no lo podían adorar donde los paganos habían adorado a sus dioses, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Y qué hicieron los apóstatas? En el primer concilio de Letrán, que Constantino lideró siendo sumo pontífice romano, estableció un pacto con los apóstatas y nombró a Melquiades como obispo de la nueva iglesia de Roma, al que luego eliminaría en el concilio de Arles y pondría en su lugar a Silvestre I, porque no duró un año Melquiades como obispo de esta nueva iglesia. Y aquí leemos lo siguiente, que está en Wikipedia. Poco tiempo después, en el 313, en Milán, Constantino proclamó el Edicto de Milán, con el cual garantizaba la paz y la libertad de la Iglesia. Constantino, además, regaló a Melquiades una finca en el Laterano, el Palacio Imperial Lateranense. Este lugar comenzó a ser desde entonces la residencia oficial de los papas. ¿Dónde vivían? ¿Dónde estaba el trono de Satanás? En este mismo lugar, Constantino edificaría la primera basílica romana. La Basílica Laterana vendrá a ser la Catedral de los Papas. Hoy se conoce como San Juan de Letrán. Y ahí empezó el periodo de Pérgamo. Entonces, termina la persecución y empieza el periodo de Pérgamo, que es corto, cortísimo, dura 12 años solamente, del 313 al 325. En este periodo, Constantino sedujo a los apóstatas con sus regalos y promesas de autoridad y poder, y ellos lo ayudaron a disfrazar al Dios de las fortalezas de Dios y de Cristo, y a Jezabel de Iglesia. Y este es el mensaje de Jesús. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y literalmente, donde estaba el trono de Satanás, ahí establecieron la nueva iglesia, la iglesia de Roma, que después sería la iglesia universal o católica de Roma. Pero dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe, porque entre los apóstatas había algunos fieles, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde muera Satanás.
Está hablando claramente de la iglesia de Roma. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, al rey enemigo, en este caso Constantino, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y esta es la obra que hicieron los apóstatas. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y como Jesús lo había anunciado, él mandó a los cristianos fieles a amonestar a Constantino y a los apóstatas. Y eso les generó el odio a los apóstatas, que después buscaron asesinarlos. Y Jesús dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes? Bueno, el 3.13 viene la libertad religiosa y Constantino se usa a los apóstatas que empiezan a adorar a la imagen a la que la adora. En el 3.21 Constantino decreta el descanso dominical obligatorio y Silvestre I, el nuevo papa, que sería el primer papa, en este caso era todavía obispo de la iglesia de Constantino en su casa, trasladó el sábado al domingo y empezaron a adorar el domingo. Y el 3.25 Constantino convoca el Concilio Ecuménico de Nicea y ahí nace la doctrina de Jezabel. Ahí es definida la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Pero vamos a ver los hechos. Entonces, de este modo, Constantino levantó las tropas con las que el rey del norte pelearía contra el pueblo de Dios, uniéndolos a la mujer Jezabel y con la ayuda de los apóstatas la disfrazó de iglesia. De ese modo creó la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que nunca fue parte de la verdadera Iglesia de Cristo, nunca dejó de ser la sexta cabeza de la mujer del dragón, la mujer ramera que llegaría a sufrir una herida de muerte. Y esto es la profecía, Daniel 11, 31 y 32. Entonces, después de contritarse contra el pueblo de Dios, y se levantarán de su parte tropas, o sea, ¿qué crearía? Tropas. Ahora, ¿qué tropas son? Religiosas. Levantaría una nueva religión que profanará el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo. Entonces estas tropas, que después empiezan a llamarse cristianas, que es la mujer de Isabel, junto a los apóstatas, disfrazados de Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, son las que profanarían el santuario y la fortaleza y quitarían el continuo, la obra de Jesús, y pondrían la abominación desoladora, al ídolo del desolador. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quién se une a Constantino? Los violadores del pacto. Más, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y al adorar conscientemente a la imagen de los dioses hijos de la Gran Babilonia, llamándola Dios, Jesús y Cristo, como Constantino, y rechazar la amonestación que Dios les envió por medio de los cristianos fieles, los apóstatas entraron por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Se convirtieron en habitación de demonios y guiados por los espíritus de demonios, hicieron la obra de Balaam. Y esto está marcado a fuego en la historia. Y en el año 321, siendo aconsejado por los obispos apóstatas que hacían la obra de Balaam y se habían convertido en parte de la sinagoga de Satanás, en honor a su Cristo, a Mitra, Constantino promulgó el edicto de la bestia romana, que es el tipo de la ley dominical pasiva, y Silvestre I trasladó el día de descanso semanal del sábado al domingo, empezando a cambiar los tiempos y la ley. Y por supuesto los pioneros sabían esto, está registrado en el conflicto de los siglos, página 56. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era la política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la Iglesia, inspirados por su ambición y sed de dominio, le hicieron obrar así. ¿Quiénes? Los obispos apóstatas, que se unieron a Constantino. Se transformaron en consejeros de Constantino, ayudándolo a hacer la obra que él quería hacer.
a unir a los cristianos con los paganos. Pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. ¿De quién? De ellos. Y este es el edicto del 7 de marzo del 321. En el venerable día del sol, dijo Constantino, ¿a quién adoraba? Al sol. Que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. ¿La liberalidad de quién? Del dios Sol. Dado en el 7º día de marzo, Crispo y Constantino. Ahora, este es el tipo de la ley dominical pasiva. Cuando Silvestre I trasladó el descanso semanal del sábado al domingo, porque acompañando a Constantino, trasladó el sábado al día del sol, el dios de Baal, el día de Baal, el señor de Constantino y de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, empezó su intento de cambiar los tiempos y la ley. Entonces Silvestre I es una persona muy importante en la historia por lo siguiente. Roma dice que es el Papa número 33 de la Iglesia Católica y fue obispo de Roma entre el 31 de enero del 314, después de la muerte de Melquiades, que lo nombraron en el Concilio de Arles, y el 31 de diciembre del 35, cuando murió. Ahora, ¿qué pasó con este Papa? El Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara o triple corona pontificia. ¿Por qué? Porque el que era sumo pontífice romano era la cabeza de la religión pagana del Imperio Romano. En la iglesia cristiana no había pontífices ni sumo pontífices. El único sacerdote era Cristo. Y el primero que se ciñó la tiara, la triple corona pontificia, como señal de autoridad en el cielo, la tierra y en el infierno, era el que Silvestre I fue. ¿Por qué? Porque adoraba al dios del infierno, a los dioses paganos, porque esa es una tradición pagana. Y algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor, para recordar la resurrección. ¿Y esto lo hizo cuándo? Fíjense, en su, como dice Roma, pontificado, cuando fue pontífice, entre el 31 de enero del 314 y el 31 de diciembre del 335. Lo hizo en el año 321, cuando Constantino decretó el descanso dominical obligatorio. ¿Qué hicieron entonces los miembros de la iglesia primitiva? Hicieron lo que Dios nos aconsejó hacer por medio de la Nehoai frente a la ley dominical pasiva. Obedecieron la ley del emperador y descansaron el domingo, no haciendo ningún trabajo, porque esta ley no estaba en contra de la ley de Dios. Siguieron adorando a Jehová, el único Dios verdadero, y descansando el sábado, aparte del domingo, y no hicieron caso a las pretensiones de autoridad de Silvestre I y de la nueva iglesia de Roma. No se sometieron a Silvestre, pero respetaron la ley dominical. Y como Dios nos mostró por medio en el Nehoai, aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados porque, en base a tergiversaciones, se les quita su libertad de trabajar en domingo. Esta es la ley dominical pasiva. Simplemente se establece que no se puede trabajar en domingo, pero no es una ley que obliga a adorar al Dios del domingo. Es simplemente una ley dominical que dice los domingos no se trabaja. No montéis en cólera por este asunto, sino llevad a Dios todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente. Que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Ven qué dice Benajuel? Respeten esta ley. Porque como dice la próxima cita, abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. O sea, cuando salga la ley dominical que obliga a descansar el domingo, el que descanse el domingo no va a recibir la marca de la bestia por descansar en domingo.
En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución si el trabajo se hace un domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. Entonces, la ley que transformó a Roma de vuelta en una bestia, que eliminó la libertad religiosa, vino posteriormente, no fue esta. Entonces, los apóstatas que hacían la obra de Balaam y adoraban al dios de Constantino, el dios de la fortaleza, terminaron de hacer la obra de Balaam definiendo la primera versión de la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, el credo universal o católico del Imperio Romano, y lo hicieron en el Concilio de Nicea en el año 321, perdón, aquí hay un error, 325 después de Cristo. Y para hacerlo, usaron las cosas sacrificadas a los ídolos por los filósofos paganos, ¿no? Y este es el credo de Nicea, la primera versión. Y decían, creemos en un Dios Padre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Ahora este Dios Padre no tenía nombre, porque los paganos también creían en un Dios Padre. Y esta es una religión sincrética, creada para que los paganos vean reflejado ahí a su Dios, y los cristianos también. Pero es otro Dios, no es ni el Dios de los paganos original, ni el Dios de los cristianos, es un Dios sincrético. Y dicen, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios engendrado como unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Y acá empiezan a usar los dogmas filosóficos. Entonces, ¿qué pasaba? Para los paganos, Zeus había engendrado a Apolo como un hijo. Y los dioses, cuando tenían un hijo, ¿qué pasaba? Ese hijo heredaba la esencia, la sustancia de su padre, por eso era Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. Entonces, lo que pone acá es la descripción filosófica de Apolo. Y le agregan justamente que, como Platón había indicado, había un Dios que no se contactaba con lo material y lo contaminado, porque la materia estaba contaminada y este Dios vivía en el mundo de las ideas, entonces tenía agentes. Y ese agente sería ¿quién? Este Dios Hijo, ¿no? Mediante el cual todas las cosas fueron hechas. O sea, este Dios Hijo es el creador de todo, es el agente creador del Dios Padre, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, este Dios Hijo es el creador y es el que justamente se hizo hombre y nos redimió, y es un Dios que es consustancial al Padre, o sea que es otro Dios, porque para los paganos, alguien que tiene la sustancia divina es otro Dios, por eso había muchos dioses. Cada persona que tiene la sustancia divina es otro Dios, y en el Olimpo había muchísimos dioses. ¿Cuántas sustancias había? Una sola sustancia divina. ¿Pero cuántos dioses? Muchos dioses, y cada vez había más dioses, iban creando dioses. Y ese mismo concepto lo definieron acá. Y en el Espíritu Santo agregaron. Entonces, en ese tiempo no definieron el Espíritu Santo como otra hipóstasis, la sustancia divina, como lo llaman ellos, porque este es el credo común entre arrianos y trinitarios. Y así fue definido el dogma de la Trinidad, y fue creada la falsa roca que son dioses, el dios sincrético al que adoraría la bestia romana, como lo explica Roma en su catecismo. Artículo 51 del catecismo. Para la formulación del dogma de la Trinidad, Roma es clara, no es una doctrina bíblica, es un dogma definido por Roma. La Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Entonces, ¿qué dice Roma? Nosotros creamos el dogma y creamos una nueva terminología. Y después en el artículo 52 dice, la Iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también como esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. ¿No? O sea, el Dios verdadero es la sustancia que tiene hipóstasis. Y las hipóstasis son las tres personas de la Trinidad.
Y el término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. Y el término relación para asignar el hecho de que esta distinción reside en la referencia de cada uno a los otros, dice Roma. Y lo interesante es que a esta esencia o sustancia, el ser divino en su unidad, el Dios Trinidad, ¿no? Deus, como lo dibuja acá en la figura del medio, Roma la representa como el Dios Sol, Baal, del cual provienen sus tres hipóstasis, a las cuales representa con las imágenes de Zeus y Apolo. Y de este modo podemos ver claramente cuál es el sincretismo con el que fue creada esta imagen. Ahí está primero la imagen que vio Constantino, con la cruz en el medio, el símbolo de Mitra o de Apolo, y es lo que Roma le da a cada uno que va a una misa. Esto es lo que le da a comer Roma, literalmente, a cada católico que va a la misa. Y después tenemos las imágenes de Roma que nos muestran ese Deus, del cual que tiene hipóstasis, es el Sol, porque del Sol salen las tres personas. Dios, o el Sol, es el Padre. Entonces, ¿qué tenemos? Sol Padre, Sol Hijo y Sol Espíritu Santo, las tres hipóstasis de ¿quién? De la sustancia divina, que es la misma sustancia divina de Apolo y de Zeus. O sea, ¿qué tenemos acá? Una deidad similar a todas las deidades griegas, definidas filosóficamente del mismo modo. Y hay tres imágenes de hombre, y en la cabeza que tiene el sol, porque simplemente es un símbolo de la cruz de Malta, el círculo solar es un símbolo de que son hipóstasis del sol. Y abajo tenemos un busto de Zeus, y en la Capilla Sixtina tenemos la imagen de Zeus creando a Adán. Y después tenemos un mosaico de Apolo, y esa misma imagen después la llamaron Cristo, porque usaron las imágenes paganas y simplemente unieron el paganismo al cristianismo, y con cosas sacrificadas a los ídolos definieron la doctrina de Jezabel. Pero ¿qué dice Pablo? Fíjense qué importante es esto, ¿no? Como lo dice claramente el Cántico de Moisés y lo dice la ley de Dios, no podemos adorar a lo que adoran los paganos. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora, y al hacer esto los apóstatas, ¿en qué se convirtieron? En habitación de demonios. ¿Y quiénes hicieron esta obra? Principalmente los apóstatas que provenían de la escuela de Alejandría, que unían sincréticamente a la filosofía pagana, el gnosticismo, que es el disfraz de la meditación pagana y el espiritismo, y el cristianismo. Y estos filósofos, porque eran filósofos, fueron los creadores y perfeccionadores del dogma de la Trinidad, entre ellos Arrio y Atanasio. Crearon un ídolo filosófico y sincrético, una deidad griega, una deidad griega con nombre de cristiana. Disfrazaron a las imágenes de la bandera negra de los paganos de cristianos. Y como leemos aquí en Wikipedia, la escuela de Alejandría volvió a florecer, y esta vez con una seguridad y ortodoxia admirables. El orientador de esta segunda etapa fue San Atanasio. ¿Quién fue Atanasio? Uno de los que participó y creó la doctrina de la Trinidad, junto con Alejandro, el obispo de Alejandría. Y en la escuela justamente de Alejandría se opusieron ¿quién? Atanasio y Arrio, que también era un filósofo de la iglesia de Alejandría, seguido del teólogo de la Trinidad, Dídimo el Ciego, como luego lo será San Cirilo frente a Nestorio, explicando como un teólogo moderno la unión hipostática entre el verbo y la naturaleza humana de Jesús, ¿no? La encarnación. ¿Por qué? Porque tuvieron que empezar a definir justamente un montón de cosas. No vamos a entrar ahí, pero es interesante. Entonces, ¿de dónde venían? De la escuela de Alejandría. Ese es el origen, ¿no? La escuela de Alejandría es la que más aportó en la teología romana. Y este hecho
es reconocido claramente por los filósofos modernos, como lo hace Voltaire, que identifica a la Trinidad con su verbo como una divinidad griega. Entonces, esto es lo que dice el diccionario filosófico de Voltaire sobre Platón. Dice, los padres de la Iglesia de los 4 primeros siglos fueron todos griegos y platónicos. Ahora, ¿por qué dice? ¿Por qué los llamamos los padres de la Iglesia? Porque lo que adoptó Roma después fue esa filosofía de esta escuela, que no tiene nada que ver con la verdadera Iglesia de Cristo, porque estas cosas son cosas sacrificadas a los ídolos, como Jesús dijo. Pero estos padres de la Iglesia, como lo llama Roma, fueron todos griegos y platónicos, o sea, eran paganos que usaban el sincretismo para unir el paganismo al cristianismo. Y no hay un solo romano que escribiera sobre el cristianismo, ni que tuviera el más ligero tinte de filosofía, dice Voltaire. Observaré de paso que la Iglesia de Roma, que nada contribuyó al establecimiento de la religión verdadera, fue la que recogió todas sus ventajas. ¿No? ¿De qué? De la escuela de Alejandría. En esa revolución sucedió como en todas las que nacen de las guerras civiles. Los primeros que perturban el Estado trabajan sin saberlo para otros. Y sigue diciendo, la escuela de Alejandría, que fundó Marc, al que sucedieron Atenágoras, Clemente y Orígenes, fue el centro de la filosofía cristiana. Fíjense que a Clemente y Orígenes Roma los nombra como padres de la Iglesia, pero que eran miembros de la escuela de Alejandría, que unían sincréticamente el paganismo con el cristianismo. Consideraban todos los griegos de Alejandría a Platón como el maestro de la sabiduría, como el intérprete de la divinidad. O sea, ¿quién era el intérprete de la divinidad para ellos? Platón, un pagano. Y además, con toda la degeneración que tuvo Platón. Si los primitivos cristianos no hubieran adoptado los dogmas de Platón, fíjense, ¿qué adoptaron? Los dogmas filosóficos de Platón. Dejaron de lado la Biblia y adoptaron los dogmas de Platón. No hubieran tenido nunca en su partido ningún filósofo, ningún hombre de ingenio. Dejo aparte la inspiración y la gracia que están por encima de la filosofía y solo me ocupo de la marcha ordinaria de las cosas humanas. Asegúrase que en el Timeo de Platón fue donde se instruyeron principalmente los padres griegos. El Timeo pasa por ser la obra más sublime de toda la filosofía antigua y es casi la única que Dacier no ha traducido, sin duda porque no la entendería y temía presentar a los lectores ilustrados el rostro de esa divinidad griega que adoramos. Ahora, ¿qué dice justamente Voltaire? Que Roma adora un dios griego. ¿Por qué? Porque está formado al mismo modo que los griegos formaban sus dioses, como Platón modelaba sus dioses. Y no solo eso, tomaron, va a decir después, la Trinidad de Platón. Platón, en este hermoso diálogo, empieza por introducir a un sacerdote egipcio que enseña a Salón la historia antigua de la ciudad de Atenas, que se conserva fielmente desde 9000 años atrás en los archivos de Egipto, dice. Y sigue diciendo, voy al último párrafo para hacerlo más cortito. He aquí lo que este sacerdote cuenta a Salón. He aquí como Platón empieza por explicarnos enseguida la formación del alma, las operaciones del verbo y su trinidad. Porque de acá viene el verbo, de Platón, cómo actúa estos dioses agentes y la trinidad de Platón. ¿Y qué significa? Siempre será sorprendente que Platón empiece a ocuparse de esta isla para hablar de quién, del verbo. Ahora, ¿y dónde está ese verbo? En nuestra Biblia. ¿Y dónde está la Trinidad de Platón? En nuestra Biblia. Este es el origen pagano de la Trinidad. Son cosas sacrificadas a los ídolos, como Jesús había dicho. Y el año 325 finaliza el periodo de Pérgamo, porque ahí los apóstatas completan su obra y Constantino le da su trono, su poder y su autoridad como sumo pontífice Isabel a Silvestre I. Y empieza el periodo de Teatira, y la mujer Isabel empieza a enseñar su nueva doctrina. Entonces Constantino le da su trono, su poder y su autoridad religiosa a Silvestre I, el obispo de la Iglesia de Roma, fundada donde estaba el trono de Satanás, y este pone el trono de Satanás en la iglesia de Letrán. Se sienta en ese trono
y ahí se manifiesta el hombre de pecado. Así lo relatan en Ajuay, en el conflicto de los siglos. Dice, la conversión nominal de Constantino, porque ese es el tiempo de la apostasía. Ese es el tiempo de Pérgamo. A principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capas de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. ¿Qué pasó? Esa nueva iglesia era pagana, adoraba un ídolo. Su espíritu dominó la iglesia, el espíritu del paganismo, se hizo habitación de demonios. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo, esta mezcla, dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Por qué? Porque lo que hizo Silvestre es poner el trono de Satanás dentro de una iglesia y sentarse en ese trono. Pero como era el trono de Satanás, ¿quién se sentó ahí, como dice el Juan? Con el Papa. Satanás. El que se sienta en el trono del Papa es el Papa junto a Satanás, porque tiene el privilegio de ser hecho parte de la habitación de un demonio muy especial, el príncipe de los demonios. Y acá están las imágenes, fíjense, esta es la primera imagen, así lo representa Roma, su Dios, el Dios del cielo, la tierra y el infierno, o sea, el creador del infierno, que es el Dios Sol, es Baal, y la imagen que sigue es la imagen de Silvestre I, el primero que se ciñó la tiara y puso el trono a Satanás dentro de una iglesia. Y ahí sigue justamente el Papa vestido de sol con el gorro de sumo pontífice, un gorro pagano, el que usaban los sacerdotes de dragón, y otros hombres postrados frente a él adorando. Y la siguiente foto hay una monjita arrodillada, después una reina se arrodilla ante el Papa. Y hacen que los hombres y los niños se arrodillen frente a los sacerdotes. Y como dice Elena White, primeros escritos, página 213, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de quién? De Satanás. ¿A quién representan? A Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Y esa es la realidad. Entonces, esa es la religión romana. Y a partir de ese momento, el obispo de Roma es el Papa, el líder religioso de la mujer Jezabel, que a su vez es la sexta cabeza de la bestia religiosa que representa a la mujer del dragón, la Gran Babilonia, la cabeza que sufriría una herida de muerte. Pero aún el Papa no es el cuerno pequeño de la bestia romana, aún no es rey del norte. Y vamos a explicar un poco estas imágenes. La primera imagen es la que aparece en Apocalipsis. La mujer sentada sobre la bestia escarlata, sobre el dragón. ¿Por qué? Porque el dragón la trajo a la tierra. La Gran Babilonia, esta religión nació en el cielo cuando la tercera parte de los ángeles empezó a adorar al dragón. Y cuando el dragón y sus ángeles vino a la tierra, trajo esa religión, la adoración del dragón. Y el objetivo de Satanás es que todo el mundo lo adore. Las cabezas del dragón representan montes o reinos sobre los que se sienta su mujer para hacer adorar al dragón. Entonces, la bestia romana era la sexta cabeza del dragón. Y la bestia que subirá de la tierra es la séptima cabeza, la última cabeza. Pero también la Biblia representa a la ramera como una bestia con cuerpo leopardo, que tendría 7 cabezas y 10 cuernos como el dragón. ¿Por qué? Porque actúan juntos. Y las cabezas del dragón son reinos políticos. En cambio, las cabezas de la ramera son rameras, son religiones. Y una de estas rameras se sienta sobre cada monte. La que se sentaba sobre la bestia romana es la mujer Jezabel. Es la sexta cabeza
de la bestia religiosa, la que sufriría una herida de muerte. Y el Papa, a partir del momento que Constantino le da el trono sumo pontífice romano, es líder de esta mujer, de esta ramera. Pero todavía no es rey político, no tiene poder político en la sexta cabeza del dragón. Y la imagen que vos a la derecha es la imagen que Dios le mostró a Nabucodonosor, que sería formada en el tiempo del fin. ¿Cuándo? Cuando hubiera pasado a Babilonia, que adoraría a la cabeza, un símbolo, los dioses de Babilonia. Después viene Medo-Persia, Grecia, Roma, y llegamos al tiempo del fin, cuando el Imperio Romano se parte en pedacitos. Y para que esa imagen fuera formada, tendría que haber pasado el tiempo de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, y tendríamos que estar en el tiempo de los dedos de los pies de la imagen. Cuando, que es un símbolo de los últimos reyes de la tierra. Entonces, cuando todas las rameras se unieran para adorar juntas al dragón y unieran todas sus imágenes del dragón en una sola gran imagen, el mayor sincretismo, ahí sería formada esta gran imagen. Y las piernas de hierro son un símbolo de ¿quién? Del dios de Roma, de la abominación desoladora, el dios de las fortalezas. Ese es el simbolismo. Entonces, como el pueblo conocía a su Dios, no adoraba a la mujer Jezabel, no la reconocía como la iglesia de Cristo, ni como parte de la iglesia de Cristo, y no adoraba a su imagen, a la abominación desoladora, a el Dios la Trinidad. Los apóstatas que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás buscaron el apoyo del poder político para defender la autoridad que les había dado el dragón a través de Constantino. Y por medio del edicto de Tesalónica, el año 380, la bestia romana impuso por la fuerza el adorar a la bestia religiosa, reconociendo a la mujer Jezabel como la iglesia de Cristo, y el adorar a su imagen, el Dios la Trinidad, y declaró herejes a los cristianos que no adoraban a la abominación desoladora, y empezó a castigarlo. Y este edicto de la bestia romana es el tipo de la ley dominical activa, la ley que formará una nueva bestia en los Estados Unidos, la ley que obligará a adorar a la bestia y a su imagen. Y llegamos entonces al tiempo en que la iglesia cristiana empieza a ser perseguida. Al año 380, edicto de Tesalónica, la bestia romana reanuda la persecución. ¿Y qué está haciendo Jezabel? Y este es el mensaje de Jesús al ángel que está en Tiatira. Y el periodo de Tiatira terminará cuando pasen los 1260 años en que Dios sostiene la iglesia en el desierto y el Papa, usando el poder político que después recibiría, logra exterminar a la iglesia cristiana. Y la verdad y el lugar santuario de Cristo son echados por tierra. Y leemos Apocalipsis 2, 18 al 25. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Por qué? Porque el pueblo que conocía a su Dios se esforzó y actuó en medio de la persecución y el martirio. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se dice iglesia, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿No? Las cosas con las que Balaam preparó la doctrina de Jezabel. Y a sus hijos dice, heredera de muerte. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahora, ¿qué pasaba? El que tenía la doctrina de Jezabel y adoraba a Satanás y a los demonios, porque comía cosas sacrificadas a los ídolos, llegaba a conocer las profundidades de Satanás. Y eso se manifestó claramente en los apóstatas que conocían cuál era la verdad. Y por eso se hicieron habitación de demonios y pudieron llegar a conocer las profundidades de Satanás. Pero no pasa lo mismo con un católico actualmente, ni con un protestante, ni con un adventista que adora a la Trinidad. Va a pasar cuando cada uno tenga la oportunidad de elegir claramente adorar a Jehová o al ídolo de Jezabel y elija adorar al ídolo. Ahí, cuando haga una elección consciente, Dios va a permitir que Satanás y los demonios lo hagan parte de su habitación.
Pero en la historia tenemos un testimonio muy claro, 380 después de Cristo. ¿Qué pasó? ¿No? Los apóstatas buscan asesinar a sus hermanos. Un símbolo muy claro que ya son hijos del príncipe de este mundo. Ya llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y como dice Daniel 11, 31 al 33, y se levantarán de su parte tropas, ya lo vimos, la Iglesia Católica, que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué pusieron? Al Dios la Trinidad. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y por supuesto no adoró al Dios la Trinidad y siguió predicando el verdadero evangelio. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Eso es lo que hizo la bestia romana. Y como dice Elena White, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. O sea, los apóstatas no eran parte del templo del Espíritu Santo verdadero, eran parte del templo del Espíritu Santo de la Trinidad, era habitación de demonios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, para asesinar a los cristianos que no adoraban a la imagen de la bestia. Ahora, lo mismo va a pasar en Estados Unidos, dice Elena White, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, o sea, que sigan el camino de la bestia romana y sean una imagen de la bestia romana, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleado también por la Iglesia para cumplir sus fines, del mismo modo que lo hizo Roma con el poder de la bestia romana. Y siempre las bestias obligaron a adorar sus imágenes. Como dice Elena White, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Dios nunca obliga a que lo adore. El Dios verdadero nunca obliga a que lo adoremos. Llama, y el que quiere elige libremente si lo adora o no. Al comienzo, esta religión falsa ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor? Dios le mostró la imagen que sería formada en este tiempo. Y él dijo, él claramente reconoció esa imagen como una imagen de su Dios, una imagen de Baal. ¿Y qué dijo? Baal no va a tener pies de hierro. Es todo de oro. Y se hizo una imagen, repitió la imagen que vio en su sueño, toda de oro, y la hizo adorar. Y al que no la adoraba, lo mandaba al horno de fuego. Y lo mismo hizo Roma. Lo hizo Roma cuando Diocleciano mandó asesinar a los cristianos que no adoraban a los dioses de Roma, y después lo volvió a hacer en el año 380 con el nuevo Dios sincrético de Roma, la Trinidad. El que no adoraba a la Trinidad era asesinado. Y lo mismo va a pasar ahora, solo que la nueva imagen es la que integra a todos los dioses, y las piernas de hierro son las que representan al Dios de Roma, al Dios de las fortalezas, al Dios de la Trinidad, y por la fuerza se obligó a adorarlo. ¿Y qué dice la White de este tiempo? Profetas y Reyes, páginas 376. El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres y pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Como los amigos de Daniel. Esta es la ley que obliga a adorar a la bestia a su imagen. Este es el tipo de la ley que será aprobada en Estados Unidos. Y aquí tenemos lo que dijo la bestia romana. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión,
O sea, esta es una religión, una ley que elimina la libertad religiosa porque define la religión oficial del Imperio Romano y obliga a adorar al Dios de Roma. Y la define así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad, dice la bestia romana. Esta es la imagen de la bestia. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. O sea, el que adora a la Trinidad recibió una marca, un nombre, el nombre cristiano católico. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. O sea, los demás cristianos dicen están locos y dementes. Por lo cual un demente y loco pierde sus derechos civiles y es despojado. Sobre los que pesará la infamia de la herejía, además. Los declara herejes. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. Entonces este edicto es para perseguir ¿a quién? A los verdaderos cristianos. Y les prohíbe que sus lugares de reunión se llamen iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿Quién se va a vengar? El Dios la Trinidad. ¿Qué voluntad seguía? Y la voluntad de la Trinidad, la voluntad de Satanás, como Dios le mostró en el Joel. Dice ella: vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. ¿Qué elevaron en el edicto de Tesalónica? La bandera negra de los paganos, con las imágenes de los paganos. Ahora, secretamente introducidas en ¿qué? La doctrina de la Trinidad, porque son tres imágenes de dioses paganos. Tienen la misma esencia, la misma sustancia que todos los dioses griegos, y es modelado a imagen de los dioses griegos. Y los cristianos verdaderos no la adoraron. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Y como dicen primeros escritos 211, Satanás se regocijaba por la caída de tantos. Entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las definidas en la Trinidad. O recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. Y estos son hechos muy claros, que nos muestran claramente de qué se trata la Trinidad. Como Jesús lo había anunciado, los que adoraban a las imágenes filosóficas definidas por Balaam usando cosas sacrificadas a los ídolos en la doctrina de la Trinidad, que es la doctrina de Jezabel y la bandera negra de los paganos, llegaron a conocer las profundidades de Satanás, porque, primero, adoraban a Satanás; segundo, fueron hechos partes de la sinagoga de Satanás; y tercero, no conocían ni al verdadero Dios ni al verdadero Jesús. Y eso es muy claro. El que adora a la Trinidad no conoce al Dios verdadero, está adorando un ídolo. Y como Jesús lo dijo en Juan 16, 1 al 4, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso hicieron los que buscaron la ayuda del Estado para asesinar a sus hermanos. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, los que apóstatas que buscaron el apoyo del poder civil para asesinar a sus hermanos, ¿conocían al Dios verdadero? No. Habían llegado a conocer las profundidades de Satanás, y eso es muy claro. ¿Qué pasaba con los verdaderos hijos de Dios? Llegaban a conocer a Jehová. Y Juan, el testimonio de Juan en 1 Juan 3, del 1 al 14 es muy claro. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios ama, no odia. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo de ¿quién? El maligno. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Y qué hicieron los apóstatas?
empezaron a asesinar a sus hermanos, mostrando que eran hijos del diablo, ya eran hijos del diablo, ya habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Y que dice, Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El verdadero cristiano, el que nació de Dios, y el que Dios está transformando a imagen de Jesús, derramando su amor en su corazón, escribiendo su ley en la mente y el corazón de él. ¿Qué pasa? Cambia. ¿Y qué pasa? Empieza a amar, empieza a reflejar la imagen de Jesús, la imagen de Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, ¿qué pasaba con los que adoraban a la Trinidad? Estaban muertos. Y no solamente muertos, ahora llegaban a conocer las profundidades de Satanás. ¿A qué fuimos llamados los adventistas? A ser parte del pueblo que conoce a su Dios, que conoce a Jehová. Eleva la bandera de un blanco puro con la inscripción pureza y santidad de Jehová y tiene su nombre escrito en la frente, como dice en el Juárez. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y por supuesto, para eso tenemos que escuchar el mensaje de Elías y volvernos a Jehová, porque el Dios de la Trinidad no va a hacer la obra que hacía Jehová. El Dios de la Trinidad lo único que puede hacer es llevar a conocer las profundidades de Satanás. Y en el año 382 después de Cristo, 2 años después del edicto de Tesalónica, para poder combatir la herejía de los cristianos que no adoraban a la Trinidad, el Papa Dámaso le da a su secretario Jerónimo de Estridón, que también había redactado el edicto de Tesalónica, la orden de crear la Biblia católica. Y este cambia las palabras de la Biblia para reflejar las nuevas doctrinas de Roma. De este modo fueron incorporados en nuestras Biblias, a las que Jesús llama los cadáveres de los dos testigos, los términos y conceptos filosóficos sacrificados a los ídolos, con los que fue definida la doctrina de la Trinidad y que antes no estaban en la Biblia. Y esta es justamente la historia de Eusebio y Jerónimo de Estridón, o Jerónimo Estridón, que tradujo la Biblia, según Roma, del griego y el hebreo al latín. Él es el que creó la primera versión original de la Biblia católica, en griego y en latín. Y esto es lo que cuenta Roma. San Jerónimo fue un célebre estudioso del latín en una época en la que eso implicaba dominar el griego. Sabía algo de hebreo cuando comenzó su proyecto de traducción, pero se mudó a Belén para perfeccionar sus conocimientos del idioma. A ver, ¿por qué tenía que conocer hebreo? Tenía la Septuaginta en griego y supuestamente, como ahora enseñan nuestros teólogos, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, pero no es así. Estaban escritos en hebreo. Porque él tenía que conocer el hebreo para traducir de nuevo. Cuando comenzó la traducción en el año 382, corrigiendo la versión latina existente del Nuevo Testamento, ¿cuál era el problema? El Nuevo Testamento justamente está basado en el Antiguo Testamento, porque los apóstoles y los cristianos, al comienzo de la iglesia cristiana, sus únicas escrituras eran el Antiguo Testamento. Y todos los textos del Nuevo Testamento estaban sujetos al Antiguo Testamento. Y por supuesto, no creía en la Trinidad. ¿Qué necesitaba Roma? Un Nuevo Testamento en el que reflejar la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué dice Roma? Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo, ya llamada actualmente Vetus Latina, tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Entonces, ¿de dónde la traducía? De los originales hebreos. Pero la iglesia cristiana tenía la verdadera iglesia, la verdadera Biblia, y conocía la verdad. Su Biblia no tenía imperfecciones, era perfecta. ¿Y qué dice Roma? En el Concilio de Roma del 382, el Papa Dámaso expidió un decreto conocido como Decreto de Dámaso, que contenía un listado de los libros canónicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque él definió cómo sería la Biblia y eliminó algunos libros, algunas epístolas, como por ejemplo la carta de Pablo a la Odisea, que Pablo claramente en la epístola a los Colosenses indica que le envió y les dice a los hermanos de Colosas que lean la de la Odisea y los de la Odisea la de los Colosenses. Y le pidió a San Jerónimo, a su secretario, utilizar este canon y escribir una nueva traducción de la Biblia.
que incluyera un Antiguo Testamento de 46 libros, los cuales estaban todos en la Septuaginta, y el Nuevo Testamento con sus 27 libros, ¿no? Los cuales estaban en hebreo, la mayoría. ¿Y qué pasaba? Jerónimo, que había escrito el Edicto de Salónica contra los que no creían en la Trinidad, con tremenda energía escribía contra las diferentes herejías. O sea, escribió esta Biblia con tremenda energía, ¿para qué? Para combatir la herejía de los que no creían en la Trinidad, principalmente. La Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios. ¿Por qué Dios? Por Satanás. Para explicar y hacer entender mejor la Biblia. Porque la traducción de Jerónimo es una explicación, es una modificación de la Biblia. Porque por lo que fue nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender la Biblia, no a traducir. Por extensión se lo considera el santo patrono de los traductores, porque esos son los traductores romanos, los que hacen que la Biblia cada vez más, ¿no?, esté moldeada de acuerdo a las doctrinas de Roma. Como podemos observar, las fuentes que tomó Jerónimo para corregir los errores de los dos testigos, que era la Biblia de la Iglesia del Desierto, fueron los siguientes. Para corregir el Nuevo Testamento, Roma indica que Jerónimo tomó como fuente la copia de los originales en hebreo de los libros del Nuevo Testamento, ya que muchos de sus libros habían sido escritos en hebreo, no en griego, y que para aprender hebreo, Jerónimo se mudó a Jerusalén, a Belén. Luego de finalizada la traducción de San Jerónimo, ninguna de las copias de los originales hebreos fue conservado por Roma. Fueron destruidas. Solo se conservaron copias de los originales en griego y en latín de la Biblia católica, que corregía los errores de la Biblia que tenían los miembros de la Iglesia primitiva. Y eso es lo que conservó Roma. Los originales que escribió Jerónimo Estridón, que después empezaron a copiar. Pero la Biblia original buscó destruirla. Y para traducir el Antiguo Testamento de la Biblia católica al griego y al latín, Jerónimo tomó como fuente a la Septuaginta, que solo tradujo latín, ya que no necesitaba una traducción al griego. En una de sus cartas, San Jerónimo, como le dice Roma, le preguntó a San Dámaso, al Papa Dámaso, cuál era la terminología correcta que debía usar para hablar de la deidad, dado que para él Dios era una esencia, una sustancia, una naturaleza, el ser absoluto, del cual derivaban las tres personas de la Trinidad, ¿no? Y fíjense que esto es una carta que está conservada, y Jerónimo le pregunta a Dámaso, ¿cuál es la terminología correcta para hablar de la deidad de tres o de uno? Con esta última pregunta además adjunta una propia opinión. Y yo pregunto, ¿puede alguno ser tan profano para hablar de tres esencias o sustancias en la deidad? Hay una naturaleza de Dios y es única, Y esto es lo que creían quienes. Todos los filósofos. La naturaleza de Zeus y Apolo eran la misma. Y solo realmente lo es. El absoluto ser no derivó de ninguna otra fuente en todo propio. Es todo propio. ¿Y cuál es este? Ser es la sustancia. Y voy a ir a lo que está resaltado. Solo Dios es eterno, es decir, quien no tiene ningún principio realmente merece ser llamado una esencia. Entonces, ¿quién es el Dios de San Jerónimo y de Roma? La esencia, el sol, no las hipóstasis. Y salto más adelante. Déjenos estar satisfechos por hablar de una sustancia y de tres personas sustituibles, perfectas, iguales, coeternas. Déjenos mantener una hipóstasis si ese es su deseo, y no hablar absoluto de tres. Y sigue hablando así, la forma de credo, y habla de tres hipóstasis. Y estos son los conceptos, estos son los que modelaron la doctrina de la Trinidad. Los filósofos que habían aprendido el paganismo griego y transformaron eso en ¿qué? Una imagen. Y esa imagen Jerónimo la reflejó en nuestras Biblias. La obra de San Jerónimo y sus sucesores es la razón por la cual los términos y los conceptos filosóficos usados para definir el dogma de la Trinidad, que no estaban en la Biblia, llegaron a ella. Fueron introducidos en la Biblia católica por los sabios de Roma, empezando por San Jerónimo. Como Dios le mostró en el Juárez, la visión del gran conflicto, esta Biblia adulterada, la Biblia que Lutero encontró en las bibliotecas y los monasterios de Roma, es la Biblia que llegó a nosotros.
Primeros Escritos, página 220, dice Elena. Vi que Dios había guardado por forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. O sea, torcieron la Biblia para reflejar la tradición de Roma. Y en ese tiempo, ¿cuál era la doctrina más importante? La Trinidad. Y dice en la Juan el conflicto 6:39, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Entonces, ¿por qué creen falsas doctrinas? Porque las ven reflejadas en la Biblia. Y por eso Elena dice lo siguiente: todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro así dice Jehová. ¿Qué presenta Satanás? Las palabras de San Jerónimo para enseñar la doctrina de la Trinidad y oculta los claros así dice Jehová, donde Dios habla de sí mismo en su palabra. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Y al leer el libro La Trinidad de la Casa Editorial Sudamericana, uno se asombra al ver que nuestros teólogos saben que los términos y conceptos filosóficos usados para definir la doctrina o el dogma de la Trinidad no estaban en la Biblia. Y a pesar de saberlo, usan los pasajes en los que estos términos se encuentran como si fueran palabras inspiradas por Dios. Y lo hacen como lo hace Roma, para enseñar la doctrina de la Trinidad y darle a beber al pueblo de Dios del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Esto es lo que aparece en el libro de la Trinidad, 2 párrafos copiados. Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero de la iglesia de Alejandría, fíjense que dice Roma, Atanasio, uno de los padres de la iglesia, miembro de la escuela de Alejandría. Asistió al concilio de Nicea. Aunque se empeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo como la doctrina aceptada de la iglesia. ¿De qué iglesia? De Roma. Porque en medio de la iglesia romana había peleas entre arrianos y trinitarios. Hasta que, finalmente, Roma expulsó a los arrianos en el año 381 recién. Ahora, fíjense que es lo interesante. ¿A quién llaman iglesia nuestros teólogos? A Jezabel, no a la verdadera iglesia de Cristo. Y el concepto de niceno de Cristo es la imagen de Apolo. Y por supuesto, Atanasio era pagano y es el que usó cosas sacrificadas a los ídolos junto a otros apóstoles. Y fíjense el próximo párrafo. Por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología, en la que Roma dice que ya introdujo, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia, porque no estaban en la Biblia. Y nuestros teólogos lo saben. Saben que esa nueva terminología usada por Roma para definir el dogma no estaban en la Biblia. Y además dice lo siguiente: pasaron décadas antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos, porque los cristianos no los conocían. Eran términos filosóficos. Como podemos ver, en su ceguera, nuestros teólogos llaman la iglesia a las tropas levantadas por Constantino, la mujer de Isabel, a la iglesia universal o católica del Imperio Romano, y no la verdadera iglesia. Estos son algunos de los pasajes en los que siguen, en los que aparecen los términos y dogmas filosóficos platónicos, cosas sacrificadas a los ídolos, que antes no estaban en la Biblia y no se sujetan a la ley de los profetas y reflejan el dogma de la Trinidad, la divinidad griega que adoramos. Juan 1, 1 al 3. ¿Qué dice ahí? En el principio era el verbo, y el mismo nombre que le daba Platón a su verbo.
Acá está el verbo de Platón. En el principio era el verbo, el agente del Dios de Platón. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y claramente nosotros podemos ver en la Biblia que Dios dice que con Él no hay otro Dios, que no conoce a otra persona que sea Dios. Y esto es claramente contrario a la palabra de Dios. ¿Pero esto qué es? Es el reflejo del verbo de Platón, la doctrina de la Trinidad. Conceptos filosóficos sacrificados a los ídolos. Este es el anticristo, esta es la imagen de quién? Del anticristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, ¿quién es el verbo? El creador, el agente del Dios Padre. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ya que el verbo fue hecho carne. Entonces, ¿quién se hizo carne? ¿Quién es Jesús? El verbo. Pero el verbo es un ídolo. El verdadero Jesús no es este. Esta es la abominación desoladora. Y en Hebreos 1, 2 y 3, ahí está reflejado también el dogma de la Trinidad, siempre al comienzo de las epístolas. En estos posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿quién? Dios no creó, ¿no? El agente creador es su Hijo, el Verbo. Pero Jehová no tiene un hijo, y él tampoco es hijo de otro Dios. Y sigue siendo el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, ¿qué es? Como esta Cronicea, tiene sustancia divina, fue engendró la sustancia del Dios Padre, Dios de Dios. ¿Y estos términos filosóficos están en la Biblia? No. Porque cuando hablamos de esos conceptos, es un dogma. La sustancia, la existencia de una sustancia, es un dogma filosófico, que cuando uno lo analiza profundamente, es un concepto absurdo, ¿no? Pero bueno, no es el tiempo de analizar estos conceptos o dogmas filosóficos, pero resulta un concepto que es absurdo. ¿Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas? ¿No? Estos dos textos fueron corruptos, ¿por quién? Por Jerónimo Estridón. Ahora, y los siguientes traductores de Roma que siguieron modificando la Biblia. En el año 538, ¿qué pasó? El emperador romano Justiniano le da al obispo de Roma y sumo pontífice de Jezabel, el rey religioso de la sexta cabeza de la bestia religiosa, el Papa, también le da autoridad política para corregir herejes, autoridad ejecutiva, que antes solo tenía el emperador romano. Entonces el Papa también llega a ser un rey político, el cuerno pequeño de la bestia romana, que crecería, se haría mayor que sus compañeros, los sojuzgaría y llegaría a gobernar sobre toda la bestia romana. La bestia religiosa tendría poder político por 1260 años. Y usando ese poder asesinaría a todos los herejes que conocían a su Dios y no adoraban a la abominación desoladora. Y a finales del siglo XIII echaría por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Aquí tenemos un esquema para que veamos qué es lo que pasó. Entonces, como Dios dijo, la iglesia primitiva sería sustentada por 1260 años del desierto hasta el fin del siglo XIII. Viene el periodo de Éfeso, Esmirna, y viene el periodo de Pérgamo, donde los apóstatas hacen la obra de Balaam. ¿Y qué pasa? Al final, ahí se manifiesta el hombre de pecado, por Constantino de al trono sumo pontífice Isabel, a quien al obispo de Roma. Y a partir de ese momento, el obispo de Roma es sumo pontífice romano, sumo pontífice pagano. Y como hombre de pecado se sienta al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esa silla no la va a perder hasta el tiempo de la sexta plaga. Pero no tiene poder político, tiene poder religioso. Es el líder de Jezabel, de la sexta cabeza de la bestia religiosa. Pero en el 538 obtiene poder político y, como cuerno pequeño de la bestia romana, reina por 1260 años hasta el fin de la ira, hasta 1798. Y después pierde ese poder. Sigue siendo hombre de pecado, pero no es bestia. Pero en el tiempo de angustia va a volver a ser bestia, como dice la profecía de Apocalipsis 17.
Pero por ahora no, porque primero se levanta la bestia de Estados Unidos y cuando llegue la ruina nacional a los Estados Unidos va a recuperar su poder. Porque eso es lo que no saben los que viven en Estados Unidos. Que Satanás va a usar a Estados Unidos para hacer la obra sucia y después va a llegar la ruina nacional a los Estados Unidos y Satanás le va a dar todo el poder de nuevo al Papa. ¿Por qué? Porque los 10 cuernos del dragón, que son los reyes que él pone en todos los países de la tierra, tienen un mismo propósito y le van a dar su autoridad a la bestia. Pero sigamos un poco adelante. ¿Fue exterminada la iglesia del desierto al fin de estos 1260 años en que Dios la sostuvo? Sí. Al fin del siglo XIII fue echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y por eso dio lugar a la misión del polantista. Porque cuando Dios llamó al polantista en 1844, le dijo claramente que había llegado el tiempo de restaurar los lugares asolados. Y este periodo termina cuando haya 144.000 columnas en el templo de Dios, cuando el pueblo antista haya sido sellado. Porque nuestra misión primero era deshacer la obra del Papa engañando, para recuperar el conocimiento de la verdad, y entonces los lugares asolados serían reedificados. Por eso este anexo se titula La verdad echada por tierra, porque estamos viendo lo que pasó. Viendo, en primer lugar, vimos la instrucción de Dios de lo que tenemos que hacer. En el segundo, vimos el anuncio de la idolatría que habría en la iglesia cristiana, especialmente en medio del pueblo adventista, que fue anunciado desde el tiempo de la ley de Moisés. Y ahora estamos viendo cuál es la verdadera historia, el verdadero cumplimiento de la profecía de la historia, que siempre busca ser ocultado para que no nos enteremos de cuál es la verdad. Y como dice Apocalipsis 13, 5 al 7, esto es lo que ocurrió. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, porque se le dio el poder político a la bestia religiosa, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, asesinarlos. Y echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, porque el cuerno pequeño dominó a todos los cuernos. Y esto se volverá a repetir. Y en Daniel 7, 32, 23 y 25 leemos. Dijo así: la cuarta bestia, o sea, la bestia romana, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y este es el Papa, porque es un rey religioso que recibe poder político, y a 3 reyes derribará. Y quedan 7 solamente, y hablará palabras contra el Altísimo, contra Jehová, y a los santos del Altísimo quebrantará, asesinará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 años. La bestia romana duró desde 168 a.C. hasta 1798, porque el Papa es parte de la bestia romana. Es un cuerno pequeño que después dominó los otros cuernos y dominó a toda la bestia. Y esta bestia la usó Satanás para hacer guerra contra la Iglesia de Cristo. En el 66 fue Nerón el que decretó la muerte de los apóstoles y perseguir a los cristianos. Y es el que hizo matar a Pablo, a Pedro y a los apóstoles. Diocleciano determinó el exterminio de los cristianos y la persecución final de Esmirna en el 303 al 313. Constantino, en el 313 al 330, corrompió a los miembros de la iglesia primitiva e hizo la obra, ayudado de Balaam, creó la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que adoraba también al mismo ídolo. ¿A quién? A las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, al dios de la fortaleza, al dios de Roma. Y Teodosio, en el 380, con el edicto de Salónica, mandó perseguir y asesinar a los cristianos que no adoraban al dios de Roma, a la imagen de la bestia. Y el cuerno pequeño
dominó desde el 538 hasta 1798, y primero persiguió y asesinó a los miembros de la iglesia primitiva hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y cuando Dios levantó la iglesia de reforma, persiguió y asesinó con la Inquisición ¿a quién? A los miembros de la iglesia de reforma, hasta que en 1798 perdió su poder político, pero siguió siendo sumo pontífice romano. Y como decía la profecía de Daniel 8, 23 al 24, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, o sea, cuando venía la apostasía, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Por qué? Porque usaría el poder de los otros reyes, el poder de los ejércitos de la bestia romana y de los 7 cuernos que quedaron bajo su autoridad. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Este es el que destruiría al remanente de la iglesia primitiva. Como dice Daniel 8, 9 al 12, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra les pisoteó. O sea, ¿qué significa esto? ¿No? Como dice la profecía de Daniel 8, Roma era un reino chiquitito que se expandió mucho, creció mucho. ¿Hacia dónde? Hacia, digamos, diferentes lados. Se fue para el lado de Grecia, para el norte de África, a la tierra gloriosa, a la tierra de Israel, dominó todo el imperio griego y después quiso engrandecerse hasta el ejército del cielo, quiso dominar a la iglesia de Cristo. Y por eso Constantino levantó esas tropas con las cuales dominaba la iglesia cristiana, por consejo de Satanás. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesús, y por él fue quitado el continuo. La obra de Jesús en el santuario, su santuario, y el lugar su santuario fue echado por tierra, asesinando a todos los miembros de la iglesia primitiva, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y como nadie más conoció la verdad, nadie pudo entrar al reino de Dios. Hasta que en la última generación, el pueblo antista completara la obra de la reforma y el primer ángel tuviera de nuevo el evangelio eterno. ¿No? Y como dice la White, la fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. Porque está hablando de los cristianos, el remanente de la iglesia primitiva, que al final del siglo XII tomaron el nombre de Pedro Aldo, que vivió en ese siglo y que se dedicó toda su fortuna, ¿no?, a que se fuera esparcido el evangelio, especialmente las copias de la Biblia sin corrupción. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica. Fíjense, hasta ese lugar llegó la fe de la iglesia apostólica, pura, sin corrupción, porque este era el remanente de la iglesia verdadera. Tenían la fe que ha sido una vez dada a los santos. La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo. Y hasta ese momento, ¿qué pasaba? La verdadera iglesia de Cristo sigue existiendo. Aunque nuestros teólogos llamen a Roma la iglesia, en Roma no es la iglesia. La verdadera iglesia de Cristo era la perseguida, y Roma es la perseguidora. Era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración. ¿Qué tenían? La Biblia sin adulteración. Tenían la verdadera fe y la verdadera Biblia, la que Roma quería destruir.
Tenían los dos testigos que estaban vivos y en sus manos, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor, porque esa era la fuente de su fe, y la protegían. Por eso los dos testigos profetizaron por 1260 años vestidos de silicio. Y en el siglo XIII, al final Roma logró destruirlo. ¿Por qué? Satanás los inspiró a crear la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal, dice Elena. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apuntes sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Y de ese modo Roma logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y recién después de hacer esto, después de asesinar a los que protegían a los dos testigos, la bestia que sube el abismo logró dar muerte a los dos testigos, como leemos en Apocalipsis 11, 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Babilonia, Sodoma y Egipto, todos los que adoran al dragón, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde murió Jesús? Fuera del templo, en el atrio, que es un símbolo del reino del príncipe de este mundo. Murió donde nosotros tendríamos que haber muerto. Y este es el verdadero cumplimiento de la profecía en la historia, los hechos que nos muestran quién es la mujer Jezabel, cuál es su doctrina y cuál es la imagen de la bestia a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar, la imagen cristiana de Baal. Esto es lo que la falsa profecía busca ocultar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Mostrar, pues son hechos que no se pueden negar. No se puede negar que la Trinidad es la imagen a la que la bestia romana obligó a adorar, y que es la imagen a la que adora Jezabel, que es la imagen definida en la doctrina de Jezabel, en la doctrina que define a la falsa roca que son dioses, como Dios lo anunció en el Cántico Moisés, y a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y esto es importante que lo veamos porque son hechos, no son opiniones, son hechos que nosotros tenemos que ver y nos ayudarían a oír las palabras de la profecía. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que pueda ser hecho parte del templo de Dios, ¿no? Y que pueda ser uno de los adventistas que va a recibir el sello de Dios y va a estar con Jesús en la batalla de Armagedón.